sistema linfático. Es el complemento del sistema vascular, pero desde el punto de vista venoso. Significa que entonces, que lo que no puede recoger el drenaje de las venas es el elemento suplementario lo constituye el sistema linfático. Y no hay estructura que esté exenta de lo que es el sistema linfático, excepto algunas estructuras que después vamos a precisar, excepto y que les quede de mensaje visual del esquema esto, que al final terminan ¿dónde? En dos conductos, como dijo Claro, conducto torácico y el conducto linfático derecho. Y que estos dos, que son las estructuras terminales propias del sistema linfático, a donde, si hemos dicho que es el complemento del drenaje venoso, o a la confluencia entre la ventricular interna y la sub. Y de ahí, obvio, ¿a dónde van ambas? O se juntan y forman la vena cava superior y al final la auricular derecha. ¿Sí? Eso es lo grueso. En la mañana de hoy vamos a hablar del aspecto general del sistema linfático. Si el sistema venoso tiene una conformación propia, igual el sistema linfático tiene una conformación. A eso nos vamos a referir en la mañana de hoy. ¿Hay venas que se distribuyen en toda la economía nuestra? Pues igual, hay sistema linfático que se distribuye en toda la economía. Y eso es hablar de la distribución linfática por regiones. Eso no vamos a hablar en o sea, como se dice hoy día, es el calentamiento, la pre al partido de fondo. Ya hemos dicho que el sistema linfático es parte, componente del sistema vascular y del sistema vascular específicamente al sistema no arterial. Presente en toda nuestra economía, sí, jóvenes. Y el elemento anatómico que transcurre por las diferentes estructuras componentes del sistema linfático, incluyendo capilares, vasos y ganglios, es la linfa. Linfa. De ahí el nombre del sistema linfático. La estructura del sistema linfático es casi parecido al sistema venoso. Pero, y si es parecido, obvio, ¿de dónde se originan el sistema linfático? Desde las diferentes superficies nuestras y desde las diferentes vísceras. Superficies y vísceras. Y al final, ¿a dónde llegan? Hacia la cavidad cardíaca que hemos comentado antes, que se llama auricular derecha. La otra característica hasta ahora que podemos comentar del sistema linfático es que también tiene distribución predominante en el tejido intersticial. ¿Se entiende? Estoy en término de histología, tejido intersticial. O sea, ¿qué tejido interpuesto? Entre los tejidos diferentes que ustedes ya conocen por histología, también los hemos comentado en la primera clase de anatomía. Y al final, ¿qué funciones cumplen? Y esto lo vamos a remarcar mejor al final. La función de conducción de ¿qué? De linfa. ¿Se fabrican linfoides? Sí, se fabrican linfoides jóvenes. Esto ustedes ya deben saberlo por histología. Perdón, por fisiología, linfocitos T, linfocitos B, sistema inmunológico de defensa. Y la otra función que se le asigna al sistema linfático es que cuando hay alteración patológica en alguna estructura fundamental
fundamentalmente lo que significa proceso hormoneo, participa en la destrucción de células malignas. Y esa es una de las razones por las cuales se incluye en el estudio de la anatomía el sistema linfático. ¿Cómo es la composición o la estructura del sistema linfático joven? Primero, que tiene vías de conducción. Y las vías de conducción de los diferentes tejidos o vísceras es a través de vasos linfáticos. Y lo más diminuto o el inicio de lo que es el sistema linfático en esta estructura, ¿qué cosa es? Los capilares. Y esos capilares tienen la propiedad de estar dispuestos a la manera de ¿qué? De plexos en la superficie de la víscera. Después de los capilares a la manera de plexos, ¿qué cosa hay? Vasos y luego conductos linfáticos. Se va de estructuras pequeñitas a estructuras más gruesas. ¿Qué lugares se consideran de desarrollo de elementos linfoides? Folículos linfáticos, y estos folículos linfáticos pueden estar distribuidos en forma aislada o en forma agrupada. Y donde generalmente se encuentran linfonodos o nódulos o ganglios, que son las tres formas de identificarlos, así agrupados en las regiones de las articulaciones o en las regiones de gran movilidad. Si digo esto, ¿dónde hay más? En la región inguinal, en la región axilar. Pero no olvidarse que también en la región mira la siguiente. A ver, frente a lo que está bien. A ver, ¿qué son estos? Entonces, no olvides que decía jóvenes que también constituye zona de alta movilidad y por tanto ganglios linfáticos reunidos o agrupados en la región oblígua. Ahora, hay estructuras propias que sí se encargan de fabricar estos componentes linfoides. Por ejemplo, las amígdalas. Obvio, esto es en niños, porque después las amígdalas ya no constituyen parte del sistema inmunológico, sino más bien constituyen focos de procesos infecciosos. ¿Dónde más? La médula ósea. ¿Dónde más? El vaso, ¿no es cierto? El vaso al inicio es parte del sistema inmunológico. Y la otra característica, jóvenes, es que en la conformación general del sistema linfático que hay, así en la diferente distribución que hemos visto, miren jóvenes, en estas primeras, estos son los vasos, y ustedes ven unos porotitos, ¿sí? Esos son los linfonodos, nódulos o ganglios. Ustedes se agudizan la vista, jóvenes, ¿todo ven verdecito? Sí, todo es verdecito. Pero hay unas líneas y hay unos porotitos. Y esos abultamientos constituyen los ganglios linfáticos. Entonces, interpuestos entre estos diferentes vasos están los ganglios. Y es en estos ganglios linfáticos donde realmente se produce el mecanismo, entre comillas, de filtración o de defensa. Luego vamos a ver qué características realmente tienen estos ganglios. Entonces, una gran diferencia hasta aquí es que el sistema
venoso se le considera como un sistema abierto. ¿Por qué? Porque sus capilares venosos o los capilares arteriales continúan después con los capilares venosos. Mientras que el sistema linfático, el inicio de los capilares linfáticos se considera como unos fondos de saco, dedos de guante, dice, así, cerrado, y después recién viene el orificio que va a empezar, como se dice, los capilares y después los vasos y conductos linfáticos. Y más o menos de lo que hemos hablado hasta aquí se resumen los siguientes jóvenes. El sistema circulatorio es abierto, simétrico, es continuo, cuya composición se caracteriza por ¿qué? Arterias arteriosas y capilares, en las venas, venas, vénulas, o al revés, capilares, vénulas y venas. Y tiene una estructura anatómica que se le considera la bomba. Es el corazón. Si no hay corazón, no hay circulación. ¿No es cierto? ¿Quién impulsa de la sangre? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y el objetivo fundamental, transportar oxígeno y recoger CO2. En el sistema linfático es diferente. Es cerrado, es plexos capilares y vasos linfáticos. Hay órganos que se encargan de fabricar el sistema inmunológico. Tienen su estructura interpuesto ganglios linfáticos, jóvenes, y no tiene el elemento anatómico del circulatorio y del corazón. No tiene bomba impulsora. Entonces la pregunta es, ¿cómo circulan los motores? ¿Ah? Sistema valvular. Esa es una. Y la otra, como más adelante vamos a ver, en la conformación de lo que es el sistema linfático, ¿por dónde transcurre el conducto torácico? Y lo vamos a ver más adelante. El lugar por donde transcurre eso es por el hiato aórtico. Y en el hiato aórtico está uno de los pilares diafragmáticos. Y se dice que este pilar diafragmático constituye la bomba impulsora del sistema linfático. Obvio, para lo que es el cauce. Y ahí lo tienen, jóvenes, uno de los segmentos constitutivos de lo que es el sistema linfático. Alguno dice, el trayecto que tienen los vasos sanguíneos es el mismo trayecto que tiene el sistema linfático, pero lo que transporta es totalmente diferente. Por un lado está la sangre, arterial o venosa, y en el sistema linfático es totalmente diferente, linfa. Entonces, y aquí está la primera estructura en el inicio de lo que es el sistema linfático, la red capilar. Lo rojito es arterial, lo azulito es vena, y lo verdecito es el sistema linfático. Y lo que estamos viendo aquí es la parte capilar. Y la dirección es una sola, jóvenes. Mientras que en el sistema arterial, de las arterias se van a las venas. Entonces aquí una red arterial capilar arterial y capilar venoso. Entonces, ¿qué cosa constituye la red capilar o esta porción capilar del sistema linfático? La conformación general constituye el inicio de lo que es el sistema linfático. La primera estructura en la conformación del sistema linfático. Otro dice, constituye el extremo cerrado, el dedo de guante que les comentaba antes. ¿Y dónde lo encontramos predominantemente? En el tejido intersticial. Dice que va sostenido, dice, por sustancia colágena interpuesta en este tejido intersticial. Y que está presente
en todas las estructuras de nosotros, en todos los órganos, excepto en estas. Chicos, si ustedes han visto en la primera diapositiva que el sobrecito que representa el sistema linfático está en la cabeza, sí, pero no en la masa encefálica, en el cerebrito en sí. ¿Qué otras estructuras no tienen capilares linfáticos? El parénquima del vaso. El componente epitelial de lo que es piel y mucosas. La córnea tampoco tiene sistema linfático. El cristalino, las estructuras cartilaginosas, la placenta también están exentas del sistema linfático. Y el esquema representativo del capilar linfático es esto, ¿no? Aquí están los capilares linfáticos, se juntan, van a vasos colectores. Estos vasos colectores, como hay oído por ahí, tienen válvulas y eso es lo que constituye la bomba inhibitora para que se transporte la linfa. Y después están los vasos colectores. Y este es el fondo es algo así, ¿no es cierto? Y tiene fenestraciones interpuestas entre las células que constituyen la pared del vaso linfático, por donde realmente se van a introducir o captar los elementos que no son recogidos por el sistema linfático. Obvio, estos poros son mayores para que se puedan introducir realmente estas, entre comillas, macromoléculas que no se introducen por el sistema nervioso. Después de la red capilar, ¿qué vienen, jóvenes? Los vasos linfáticos. Pues estos vasos linfáticos, ¿qué cosa constituyen? Continuación de la red capilar. Hay cambios en su pared, hay válvulas. Y estos los vasos, o los plexos son intraorgánicos, después siguen el trayecto de los vasos linfáticos. Si decimos intraorgánicos, estos van a estar distribuidos en la superficie de cada órgano. Ahora, la continuación de los capilares son los vasos orejas, vasos linfáticos aferentes. Y estos, ¿qué les dije? ¿Aferentes? Eferentes. Son eferentes. Eferentes, y estos vasos eferentes, ¿qué comportamiento tienen con los planos? Se introducen a cada cambio por diferentes zonas convexas. Y después vamos a ver qué forma tienen los ganglios. Y después del ganglio sale un solo conducto. Y la zona por donde sale un solo conducto linfático constituye el ilio ganglionar. Y después, jóvenes, de los vasos capilares, ¿qué vienen? Los colectores principales, troncos linfáticos. Y estos troncos linfáticos, ¿dónde los ubicamos? En la región lumbar, subclavia, yugular, broncomegastínica, intestinal, y después recién llegamos a lo que es el conducto linfático derecho y el conducto torácico. ¿Sí? ¿Y cómo es esto? Hemos dicho que son orgánicos. Ahí está. En la superficie, en este caso del estómago. Ahí hay vasos linfáticos y hay ganglios linfáticos. ¿Sí? Y en otras superficies de nuestra economía, como por ejemplo lo que es miembro inferior, tegumento, músculo, etc. Igual,
vasos linfáticos, y los ganglios linfáticos están agrupados en la región inguinal y también en la región obliqua. Y al final se llega de toda la extremidad inferior hacia abajo, se termina esto, en el conducto torácico. Entonces, hasta aquí hemos llegado, ¿no es cierto? Lo que falta describir es todo esto: el conducto torácico, y por acá va a estar el conducto linfático derecho. ¿Qué no hemos descrito hasta ahora de lo que es el sistema linfático? Esto, los ganglios. ¿Y qué características tienen este linfonodo? Que la linfa va a estar en relación con los diferentes ganglios. Y la estructura de estos ganglios, la forma de estos ganglios es diferente. Pueden ser ovalados, totalmente redondeados, o pueden ser aplanados. ¿Y por qué esta diferente forma? Eso es en forma nada más de superficie, pero al final la parte interna del ganglio es una sola. ¿Por qué creen ustedes? Por la zona, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo donde esté la agrupación ganglionar, se va a encontrar la forma del ganglio. Yo les he dicho que están ubicados ¿dónde? En la superficie de la víscera, conformando los linfonodos renales, en las diferentes zonas móviles de lo que es la conformación humana, miembros, la zona poplitea, inguinal, codo, fosa axilar, en la región lumbar, cervical. Por la diferente distribución que tiene, jóvenes, no pensemos de que estos ganglios no tienen irrigación, no tienen drenaje venosa, no tienen. Sí tienen las tres cosas: hidratación, aporte sanguíneo y drenaje.